12 de diciembre del 2023, siendo las 16:13 a través de esta audiencia por el Google Meet. El Juzgado Supremo, a cargo del juez Checla Soria, va a realizar la audiencia correspondiente a una revisión de prisión preventiva en la carpeta 5-2023-2014, proceso seguido contra el señor José Pedro Castillo Terrones, y es al amparo del decreto legislativo 1585. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muchas gracias, señor juez supremo. En esta audiencia, efectivamente, hemos sido convocados para discutir sobre la permanencia en el tiempo de los presupuestos. Para que se acredite, doctora, para que se acredite. Muchas gracias. Gracias. Claro, como quiera que ha habido intervenciones anteriores, pensé que ya habíamos validado. Muy bien, le agradezco, señor juez supremo. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio legal en la avenida Bancay, cuadra 5, edificio principal del Ministerio Público, oficina número 836, con correo electrónico gmesa@mpfn.gov.pe, con casilla electrónica 106255 para efectos de notificación, en representación del Ministerio Público. Y muy buenas tardes a los señores abogados, a las partes procesales que han concurrido a esta audiencia. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Por la defensa pública, doctor Tasaito. Buenas tardes, señor magistrado supremo. Buenas tardes, representante del Ministerio Público, con todos los presentes en esta audiencia virtual. Se persona en esta diligencia el abogado Cristian Tasaito Crisóstomo, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 76033, con casilla electrónica 96278, con correo Gmail cristiantc@gmail.com, domicilio procesal ubicado en Girón Carabaya 831, con celular de contacto 935-9668-19. En esta oportunidad, el abogado presente se apersona como defensa necesaria en representación del señor José Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias. Por la Procuraduría. Buenas tardes, señor magistrado, señora fiscal, señor abogado de la defensa pública, abogado de la defensa técnica particular, señor Pedro Castillo. En representación de la Procuraduría General del Estado, el abogado delegado André Atilio Galvez Rixe, con colegiatura 71137, casilla electrónica 119188, domicilio procesal en calle Germán Chereiber 205, San Isidro. Señor magistrado, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabricio Peñalba Zúñiga, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa 10002, área de abogado interconsulto por la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Castillo. Eduardo Remy Pachas Palacios, abogado, con CAL 23716, abogado del señor presidente constitucional, periodo 2021-2026, José Pedro Castillo Terrones, detenido en el penal de Barbadillo, con los mismos datos consignados en la audiencia anterior. Agradezco la presencia de todos los presentes. Buenos días con todos. Gracias. Gracias. Señor Castillo, su nombre completo y DNI, por favor. Gracias, señor juez. Buenas tardes a usted y a todos los presentes en este espacio virtual. Mi nombre es José Pedro Castillo Terrones, con DNI 2742-7864. Gracias. Doctor Pachas tiene 15 minutos para que haga sus argumentos. Señor juez, antes de comenzar hago una incidencia. Tratándose de una cuestión de libertad personal de mi patrocinado José Pedro Castillo Terrones, solicito que la Procuraduría se retire en la línea de que el actor civil no se está discutiendo una reparación y tiene que ver acciones de tipo civil. Por tanto, dejo constancia en el audio y solicito a usted por su intermedio se ha retirado el procurador público y no convalido su presencia en esta audiencia, porque no estamos tratando un tema de reparación civil, sino la libertad de José Pedro Castillo Terrones. Y dejo en atención que cuando se trata de prisión preventiva, el procurador público no es notificado ni interviene. En la misma línea de razonamiento, cuando se trata de
un cese de la prisión preventiva o una libertad de oficio de mérito del decreto legislativo 1585, la Procuraduría no tiene objetivo ni intervención en este proceso. Agradecería a usted, por su intermedio, pida que se retire. Gracias. Doctor Tasaico, gracias por su asistencia a esta audiencia. La defensa se encuentra presente, con lo que queda dispensado de continuar en la luz. Sobre lo solicitado por el señor... Gracias. Lo solicitado por el doctor Pachas, defensa del señor Castillo. Ya este juzgado, en otras circunstancias iguales, ha aceptado la intervención de la Procuraduría en defensa de los intereses del agraviado, que en este caso es el Estado. En la audiencia anterior ya participó, así que no se va a retirar y en todo caso consideraré yo si le doy el uso de la palabra. El que dirige la audiencia es el juez. Gracias. Ya le dije que tiene 15 minutos, doctor, de lo que ya transcurrieron 2. Paso a exponer, señor juez supremo, habiendo sido notificado en la causa expediente 05-2023, caso de corrupción por los delitos de crimen organizado, tráfico de influencia y colusión simple, yo solicito la libertad del señor José Pedro Castillo Terrones en mérito de la libertad de oficio del decreto legislativo 1585, ya que este decreto dice la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los medios que determinaron. Es el caso, señor, que mi patrocinado ha sido detenido por una resolución de vuestro despacho dado en marzo del 2023. Por tanto, ya han pasado más de 6 meses y debe ser revisada la medida de prisión preventiva por 36 meses. Es el caso, señor, que han aparecido nuevos elementos de convicción después de marzo del 2023. Específicamente, con fecha 25 de noviembre del 2023, apareció la resolución del juez Chávez Tamarín, señalando el caso Valdivia 5, donde cual se determina que la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, es el líder de una organización criminal y encabezada con fines y objetivos de tipo político. Pero a eso, señor, se agrega que con fecha 6 de diciembre del 2023, la Junta Nacional de Justicia, a las 12 horas, ha dado un comunicado que la señora Patricia Liz Benavides, líder de una organización criminal, ha sido suspendida de su cargo y sacada a la calle por la Junta Nacional de Justicia. A eso se agrega que la resolución de la Junta de los Fiscales Supremos señalan que la señora Patricia Liz de Benavides, por ser líder de una organización criminal, debe de renunciar. ¿Por qué es pertinente estos datos que son nuevos y son de conocimiento público? Obviamente porque la fiscal Patricia Liz Benavides era la fiscal encargada y entró en juegos políticos nada santos que están prohibidos para una fiscal, buscando la elección de la mayoría congresal de la derecha y de congresistas con investigaciones abiertas en el Ministerio Público para sortear, gracias a ella, los cuestionamientos de su hermana, de su hermana Emma Benavides, y de la fiscal Bexabe Revilla por liberar a narcotraficantes y el misterio de su tesis no habida. De hecho, tenía convicciones firmes en contra de Castillo, pero los habría forzado para adherir a esta convicción anticastellista en el Congreso, que la convirtió en una heroína intocable, pero el precio, canje, trueque o intercambio era darle prisión preventiva al señor José Castillo por 36 meses. Dicho en otras palabras, en esta historia, los muertos caminan, suben estrados y hasta son ovacionados. Por tanto, la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, en el Colegio de Abogados, el día 6 de diciembre del 2023, luego que la Junta Nacional la sacara por 6 meses y luego que con esos canjes políticos sacó a la fiscal Zoraida Ábalos, hizo el nombramiento del defensor del pueblo Josué Gutiérrez y expulsó o trató de expulsar a la Junta Nacional de Justicia, sin embargo fue descubierta y ha sido suspendida del cargo por 6 meses. Suman a estos datos que el fiscal supremo Pablo Sánchez y el fiscal Juan Carlos Villena, fiscal supremo, solicitaron la renuncia, pero Patricia Vargas, quien no renunció, se entregó a la Junta más información para que la procedan a suspender. ¿Por qué es importante estos datos, señor? Porque estos datos nuevos, salidos el 6 de diciembre del 2023, el caso del juez Chávez Tamariz, el caso de la Junta, el caso de la propia Junta
fiscales supremos, advierte que esta señora Patricia Liz Benavides había obtenido con canjes políticos poner al defensor del pueblo, sacar a la señora Zoraida Ábalos y sacar a la Junta Nacional, pero ese juego o artificio ya lo había hecho con el señor José Pedro Castillo Terrones. ¿Y por qué esto es nuevo, señor? Y es importante, porque el señor José Pedro Castillo Terrones sufrió lo que se conoce el lawfare o la guerra jurídica, y se le inventaron casos, señor, para que apareciera ante la comunidad que él era un corrupto. Y ahora sabemos, señor, y también ha aparecido otro video nuevo, señor, del general Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ha señalado el domingo último, señor, en diciembre, que el señor Castillo Terrones no fue detenido en flagrancia, que lo llamó la fiscal de la Nación, Patricia Liz, al general Alcalá, que el general Alcalá le pasa el teléfono al señor general Manuel Gómez de la Torre, y que la fiscal de la Nación le dice, se va a fugar a México el presidente. Ah, no se preocupe, voy a mandar a otro general. Y sale un general Álvarez para impedir que siga su trayecto el señor José Pedro Castillo, y lo detiene en la calle con fusiles armados. Entonces, ¿por qué es importante esto, señor? Porque José Pedro Castillo Terrones jamás estuvo en flagrancia. ¿Y quién ordenó la flagrancia o quién ordenó la detención? Patricia Liz Benavides al general Manuel Gómez de la Torre Duarte, quien a su vez narra y le dice al general Álvarez que salga. Y tenían un asesor jurídico constitucionalista llamado Luciano López. Y este abogado, Luciano López, constitucionalista, asesora al general Manuel Gómez de la Torre Ugarte y le dice que la fiscal de la Nación puede detener a través del ejército, y el ejército le ordena al policía para que tenga. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado peruano, señor? Solamente la policía, una persona puede ser detenida en flagrante delito o por mandato del juez, y el flagrante delito lo hace la policía. ¿Acaso la fiscal de la Nación hace la detención? No. ¿Acaso el comandante general Manuel Gómez, jefe del Comando Conjunto, puede ordenar la detención? ¡No! Y acá el señor Castillo Terrones, con estas nuevas pruebas, confesión de parte, relevo de pruebas, palabra del general Manuel Gómez de la Torre, nunca estuvo en flagrancia el señor José Pedro Castillo Terrones, nunca existió ninguna de las características. ¿Y quién lo detiene? La líder de la organización criminal, Patricia Liz Benavides, hoy en la calle, y ya no es ni fiscal. Entonces, señor, el nuevo elemento es el video general Manuel Gómez de la Torre. Luego aparece otro nuevo elemento de la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, donde ella misma señala que no puede creérsele a los colaboradores eficaces, porque cuando ellos están en apuros, los hechos falsos lo vuelven como cierto, refiriéndose a su asesor Villanueva. Entonces, vamos a ver, señor, que la fiscal pues no le cree a los colaboradores eficaces, pero para meterle 36 meses al señor Pedro Castillo Terrones, inventó 4 colaboradores eficaces y llevó a un señor Marrufo el día 7 de diciembre del 2022 al Congreso de la República. ¿Qué dijo Marrufo? Mensualmente le pago 50,000 soles al presidente Castillo. Y le pregunta, ¿pero cómo es eso, la señora congresista de Cambio 90, Moyano? ¿Cómo le da? ¿Usted le da directamente la plata? No, yo se lo doy a Heiner Alvarado. Y con eso van y dicen, es un corrupto, y por eso ha hecho el golpe de Estado. Pero acá apareció otro video, señor, el domingo, este domingo, video declaración de Harvey Colchado Guamaní en el programa de televisión, donde señala que él fue, que inventó, que creó un testigo falso, que le dijo al señor Marrufo, que le instruye y ordena a Marrufo, que es ser colaborador eficaz, que declare y que le daba el dinero a Pedro Castillo. Entonces, señor, el día 7 de diciembre del 2023, Harvey Colchado le ha dicho al mundo que él inventó a Marrufo. El jefe de inteligencia le ha dicho que Marrufo fue una creación en contra de Castillo. Entonces, señor,
porque es pertinente este nuevo video, porque dice el coronel Julio Corchado le ordena a Salvatierra Marrufo que diga al Congreso que le entregaba 50.000 soles para darle a Heiner Alvarado y que Heiner Alvarado después le da esta prueba es falsa, inventada por el servicio de inteligencia, creando colaboradores eficaces falsos. Señor, otra prueba nueva. Desde el día que han dado la prisión preventiva en marzo del 2023 al día de hoy, Marrufo no ha aprobado de los 50.000 soles mensuales que le daba a Castillo ni un solo sol. Ni un solo sol, y ha pasado 10 meses, 10 fiscales, un equipo especial a largo de Harvey Colchado, intervenciones telefónicas, intervenciones de cuentas, un sueldo y un presupuesto millonario que tiene el equipo especial, la señora Barreto y esa señora Patricia Liz Benavides que ahora está en la calle. ¿Qué han conseguido del señor Pedro Castillo Terrones de los 50.000 soles? Nada. ¿Qué han conseguido? Trajeron a una señora Sara Goray. Y Sara Goray le dijo, yo le he dado 9 millones al señor Marrufo. Y él dijo, no, solamente me dio 5. Pero al líder de la organización criminal, supuestamente José Pedro Castillo, le daban 50.000 soles mensuales. ¿Dónde están las reglas de la lógica, de la máxima de la experiencia, de la congruencia? ¿Cómo una fiscal va a decir, si Castillo Terrones era el líder, él tenía que llevarse los 9 millones? Ah, no eran 9, los 5. Pero no lo vas a estar mendigando, tirándole millajas, pagándole 50.000 soles que hasta el día de hoy no prueban nada. Lo cierto y claro es que a Sara Goray la fueron a buscar a Estados Unidos, Patricia Liz Benavides, la señora Barreto, y ¿qué pasó? Pasó que la trajeron y la señora Sara Goray dijo, yo Castillo Terrones no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, nunca le he dado un sol. A mí yo le he dado al señor Marrufo, él pedirá 1000 cosas, pero el señor Marrufo recibió 9 millones, la señora Sara Goray, y de esos 9 millones o 50.000, ni un sol, ni un solo sol, señor, a pesar de que han pasado 9 meses, con un equipo especial, con colaboradores eficaces, pero tampoco han logrado que se pruebe eso. Pasa otro punto, el caso Puente Tarata. Esta fiscal Patricia Liz Benavides, teniendo como objetivo sacarlo al presidente Castillo y hacer sus negociados políticos con congresistas, inventó un caso, el caso Tarata, y trajeron a una señora muy famosa con un estudio Nakazaki. Esta señora se llama Karelín López Arredondo. Y también trajeron a un señor Samir Villafuerte. Entonces hubo una postulación. ¿Y qué le dijeron cuando comenzó este juicio? Que Castillo Terrones había puesto el comité para que negociaran y que esto era una organización criminal y que ahí se iban a llevar la plata del Puente Tarata. Han pasado, señor, 8 meses. ¿Y qué se ha investigado? Yo les voy a decir lo que se ha investigado. Hay un informe de control interno específico realizado por el señor Rubén Zapañal Valenzuela, jefe de la Oficina de Control Interno de Provías Centralizado, funcionario puesto por este gobierno en Provías. Rubén Zapañal dice que el comité estuvo consignado por 3 miembros, Miguel Ángel Espinosa, Víctor Efraín Valdivia y Edgar William Vargas Más. Entonces, estos 3 miembros, y este señor Miguel Ángel Espinosa, Valdivia y Vargas Más, ¿eran gente de Castillo? ¿Eran gente que se le había puesto? No. Ahora voy a ver cómo es que ya tenemos su currículum y son gente que son de carrera del Provías y que no eran del gobierno de Castillo. Entonces, estos hechos, según el informe de Contraloría de OSI, de la Contraloría General de la República por este gobierno, señalan que estos 3 miembros estuvieron en hechos colusorios del día 6 de octubre del 2021, cuando tuvieron una conversación entre el favorecido George Peter Pasapera Aldeancén con Alcides Villafuerte, director de obras Provías descentralizado del MTC. Entonces, después de 8 meses de investigación,
¿Quiénes son los culpables del puente Tarata? Según la fiscal de la Nación, como tenía que sacarlo Pedro Castillo, lo puso Pedro Castillo. Pero acá tenemos el informe de inspectoría o de OSI Control y de la Contraloría, que dice el señor Rubén Zapaya Valenzuela que los 3 miembros, Miguel Ángel Valdivia y Vargas Más, se coludieron el día 6 de octubre del 2021 con George Peter Pasapera y Alcides Villafuerte. Entonces, estos son los que se coludieron. ¿Dónde aparece el señor José Pedro Castillo Terrones? En ningún lado. Luego, en el puente Tabrata aparece... Doctor, le voy a dar 2 minutos más y hay que ver sus videos, así que... Luego aparece la declaración de Rubén Zapañal Valenzuela, jefe de la Oficina de Control Interno, que declaró el 16 de octubre del 2023 a las 15 horas. Y él da como autenticidad ese informe de OSI, que Pedro Castillo no tenía culpa alguna, y que si hay unos culpables fue el 6 de octubre y esos 3 miembros, porque se reunieron con este señor Alcides Villafuerte. Luego aparece la declaración de Manuel Trauco Apañero, gerente de obra de Provía, del martes 17 de octubre de 2023 a las 15 horas, que señaló que en el puente no se había ejecutado dinero alguno. Y esto es importante, porque decían que le habían pagado 2 millones a Castillo por el puente Tarata, según la Karelin López. El señor Samir decía que le había pagado 4 millones. Lo cierto y claro es que se investiga este caso y en el puente Tarata no salió ni un sol. ¿Quién lo dice? Manuel Trauco Apañero, gerente de obras. Nunca se pagó. Entonces, en el supuesto hipotético negado que Karelin López le haya pagado 2 millones al señor Castillo, ¿para qué le pagó? Si nunca recibió dinero del Estado. ¿Por qué pagó Samir Villaverde 4 millones? Si nunca recibió dinero del Estado. ¡Qué absurdo, incongruente e insulta a la inteligencia este caso! Pero vamos a analizar más. Viene la declaración de Miguel Mendoza Bendezú el 18 de octubre a las 15 horas. Señaló que en el consorcio Tarata el Estado no perdió dinero alguno. Luego, la Fiscalía, en el caso Puente Tarata, saca la Providencia 267 de fecha 25 de septiembre del 2023, donde menciona que hay nuevas pruebas que vinculan al Alcides Villafuerte, director de obra, al día 6 de octubre del 2021. Luego, se actúa el memorándum 1568-2023, donde se menciona que no ha existido vinculación con el presidente Castillo. Luego, el informe 65-2023 menciona que no hay relación con el presidente Castillo. Luego, sale la ficha registro de datos personales y laborales de Alcides Villafuerte, de Víctor Valdivia Más y Edgar Vargas Más. ¿Qué dicen? Que son funcionarios de carrera, que ya venían trabajando en Provías, que no tenían vinculación alguna con Castillo, que no era de su gobierno, que no lo habían puesto cuando Castillo regresó. Entonces, señor, estas nuevas pruebas prueban que estos señores son funcionarios de hace tiempo y que no tenían vinculación con Castillo. Pero vamos a ver su video ya, doctor, ya tu tiempo ya... Un dato, con esto termino. Se encontró un voucher de 100.000 soles al señor Alcides Villafuerte. ¿Ya? Y ese dinero era supuestamente de la coima que le dieron el señor Jorge Peter Pasapera a Adriansen. Acá está el dinero. Cuando buscan el dinero a Castillo, que le iba a dar supuestamente Marrufo, que le iba a dar la señora Karelin López o el señor Samir Villaverde, ni uno de ellos lo encontró. Y a este señor se le encuentran 100.000 soles, señor. Ahí está el dinero. Luego, en el caso Petroperú, en la declaración de Samir George Abugaté Guía, él señala que nunca le pidió dinero ni le pagó a Castillo. Luego, en la declaración de George Sáenz Moya, caso Petroperú, señala que nunca le dio dinero al señor Pedro Castillo, ni hablaron para señalar. Luego, en la declaración de la propia Karelin López Arredondo, caso Petroperú, esta señala que no le pagó dinero a Castillo. Luego, en la declaración de Hugo Chávez Arévalo, en el caso Petroperú, señala que no existió reunión entre Samir con Karelin López, ni tampoco licitación, y menos se le pagó dinero. Luego, en el caso Petroperú, señalan que le pagaron 2 millones de soles a Pedro Castillo Terrones. Hasta el día de hoy no probó ni un sol. En el caso de la declaración de Samir George Abugaté Guía, señala que no realizó ningún pago a Castillo Terrones y que no existió reunión con Samir George Abugaté Guía ni Karelin López. Señor, estas nuevas pruebas prueban pues que la guerra
jurídica le hicieron al señor Pedro Castillo Terrones para derrocarlo, ponerlo como un corrupto, que había recibido mucho dinero. Y hasta el día de hoy no han probado ni un solo sol. Señor, solicito a usted, declare fundado nuestro pedido. La cesación procederá cuando nuevos elementos de comisión demuestren que no ocurre. Y acá lo que hemos presentado con estos nuevos elementos, que la fiscal Patricia Liz Benavides, que le hizo la guerra jurídica, el lawfare, al presidente Castillo, desde que antes. Y agrego más, este señor comandante general de la Torre, Manuel Gómez de la Torre, ha declarado que hace 2 meses venían siendo asesorados por este abogado Luciano López, y que les había asesorado que la flagrancia puede ordenar la fiscal de la nación y que el militar, jefe de las Fuerzas Armadas, puede ordenar al general de la policía para que detenga. Eso Listo. dice la Vamos a ver sus Constitución. videos. Vamos a ver sus videos. A ver, un minuto. Tómate agüita. Señor juez, si me permite, señor juez supremo, Sí, doctora. no se ha pronunciado respecto de la oposición planteada por quien habla con relación a la actuación de esos vídeos que ha presentado. Doctora, Que, sí, ya me pronuncié, dije que se iban a ver 2 videos, solo el primero y el último, el del... pero hemos planteado oposición y en todo caso debió haber resuelto la oposición planteada. Ya se resolvió, doctora. Desde que empezamos, aquí se nos pegó el general. Había también un comandante general que probablemente podía haber tenido una excusa para no estar presente. Sí. Bueno, en ese momento nada es excusa, ¿no? Y se deja todo de lado. Pero hay una llamada que remece a las máximas autoridades militares y policiales. Escucha atentamente. Recibimos una llamada de la Fiscalía de la Nación. La llamada la recibe el almirante Alcalá. Terminamos de hablar con la gente y el almirante Alcalá me dice, mi general o señor general, lo llama, es una llamada de la Fiscal de la Nación. Patricia Benavides. Sí. Habló con la doctora, nos agradeció el comunicado, ya lo había visto, nos agradeció la actitud de la Fuerza Armada, ¿no? Y luego solicitó, me dice, tenemos un problema, el presidente Castillo está saliendo de Palacio, ¿no? Debe detenerse antes que llegue a la Embajada de México. Le digo, no se preocupe, está conmigo el general Álvarez, le paso el teléfono al general Álvarez, coordinan detalles, por eso es que ustedes ven y sale en televisión la salida, exacto. Y lo final fue, recuerden señores, yo tengo el control, ¿no? Cualquier orden sale a través mío. Pero el 7 de diciembre de 2022 no sería el único día tenso para las Fuerzas Armadas. Una semana después, las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte en Ayacucho y otras regiones del sur del país se volverían muy violentas tras los intentos de toma de aeropuertos. Solo en Huamanga hubo cerca de 10 fallecidos en enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, ya vimos la parte de Teresa que se menciona, es lo que atiende para su pedido de revisión. Vamos por el segundo. Doctor Panchas, el segundo dura 4 minutos. Solo vamos a ver un par de minutos, ¿no? Sí, por favor. Se le ordenó nada más lo que él tenía que decir, ¿no? Se le ordenó lo que él tenía que decir lo que ellos querían.
para asustar al pobre Castillo y que el señor llame no sé quién, porque él no escribió ese mensaje. Estoy seguro que él no escribió. Mire. Teníamos, me da pena decirlo, pero Aníbal Torres. Con la nefasta Premier Betsy Chávez. Ya venían articulando, ya venían premeditando destruir la democracia, destruir el Estado de Derecho. Bien, y esto es importante, escucha por favor aquí, mire. Teníamos a una pieza importante, a un asesor directo de Heiner Alvarado, ministro de Estado, y asesor también de Pedro Castillo. Y le hacíamos las preguntas de qué relación tiene con tal y cuál funcionario. Y decía que efectivamente trabajaba en el Ministerio de Vivienda. Bien, el señor dice que tenían ahí al colaborador, el señor Salatiel Marrufo, que era el jefe de asesores del gabinete del ministro de en ese entonces de Vivienda. Mire lo que dice Harvey Colchado en RPP. Un día antes, como es un colaborador eficaz, y se le explicó, entonces, una reunión con su abogado y se les hizo ver todo lo que él había declarado. Se le ordenó nada más lo que él tenía que decir, ¿no? Se le ordenó lo que él tenía que decir. Se le había preparado, o sea, fíjese, o sea, no era espontáneo. Se le había preparado con su abogado y se lo... Listo, córtalo ya porque ya escuchamos lo que dice el señor Colchado, que era el interés de este video. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. Vamos a empezar en todo caso, primero, haciendo alusión a lo último que se ha visto en este momento por disposición de su despacho, aun cuando nosotros formulamos la oposición y usted ha manifestado de que efectivamente debiera de visualizarse. Sin embargo, debemos remitirnos a lo que dice el artículo 337 del Código Procesal Penal. El fiscal, en el inciso 1 dice, el fiscal realizará las diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles dentro del límite de la ley. Y el inciso 4 dice, durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleve a efecto aquellos que estime conducentes y en caso no fuera así, recurrirán al órgano jurisdiccional a fin de que ordene lo que corresponda. Pero sin embargo, ahora ya habiendo observado esos vídeos, vamos a tener que también referirnos al mismo e indicar lo siguiente. El artículo 68 del mismo Código Procesal Penal establece las atribuciones de la policía y dice expresamente lo siguiente: la Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores y en la norma sobre investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Ese es el numeral 1, el que estamos dando lectura, y el apartado H dice, capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos. No ha habido en todo caso, sino el cumplimiento de la ley, si en caso de que la fiscal de la Nación, en atribuciones, porque se trataba de un aforado, dirigiendo y conduciendo la investigación, se dispuso la captura de del presunto autor, como en este caso así fue el día 7 de diciembre del año 2020. De otro lado, tenemos que indicar que se está tergiversando lo que ha manifestado el señor Harvey Colchado en ese vídeo. No es que está ordenando qué es lo que va a decir, lo que le ha dicho es que él ha declarado ya. Y lo único que se hizo cuando habló con su abogado y él, el señor Marrufo, es que ordenen qué cosas tiene que decir. Simplemente es eso, estructurar su declaración.
Eso es, como parte de su colaboración eficaz, Salatiel Marrufo brindó su verdad ante la Comisión de Fiscalización. Para ello, el coronel, como ya estamos indicando, Colchado, dijo que se reunieron con su abogado para ordenar coherentemente su declaración, pero en ningún momento ha manifestado que él ordenó qué es lo que tenía que declarar y a quiénes tenía que vincular con esos hechos. Muy bien, sin embargo vamos a continuar y vamos a tener que decir, esta audiencia efectivamente ha sido convocada por su despacho supremo para discutir sobre la permanencia o la vigencia en el tiempo de los presupuestos que en su momento fueron valorados para ordenar la prisión preventiva contra el investigado Pedro Castillo Terrones. Y efectivamente vamos a dar cuenta de que esos presupuestos continúan vigentes y por el contrario, con los nuevos elementos de convicción que se han recabado después de la actuación de innumerables actos de investigación a lo largo de esta investigación desde el día en que se formalizó la investigación preparatoria, emitiéndose en total 19 disposiciones y 401 providencias, dando impulso procesal y disponiendo la actuación de diferentes actos de investigación, se han recabado nuevos elementos de convicción que dan cuenta de que efectivamente subsiste no solo los graves y fundados elementos de convicción, también subsiste la prognosis de la pena, subsiste no solo la gravedad de la pena, porque no ha variado y no ha sido modificado los artículos que sancionan los delitos que se le atribuyen a Pedro Castillo Terrones, que es organización criminal, tráfico de influencias agravado y delito de colusión en su calidad de cómplice. No ha habido modificación de los tipos penales. No existe en autos una ley de amnistía que hubiera liberado o hubiese dejado desistir ninguno de estos delitos y por el contrario siguen vigentes, y tampoco existe o han transcurrido el plazo y se ha hecho prevalecer que la acción penal hubiera prescrito y aún continúa vigente. Por tanto, nos encontramos, como les decía, frente a graves y fundados elementos de convicción que subsisten, que subsiste la prognosis de la pena que se ha previsto para el investigado Castillo Terrones, y además persisten y subsisten también el test de proporcionalidad que se ha evaluado en aquel momento y que ha sido también sostenido por su juzgado supremo y en su momento por la sala penal permanente al momento de resolver la apelación interpuesta contra la imposición o contra el auto que impone la prisión preventiva a el señor Castillo Terrones. Y tenemos, como decía también, nuevos elementos de convicción que se han actuado durante toda esta investigación y que aún es incipiente, tenemos que decir, porque faltan actuar innumerables actos de investigación, pero debemos indicar que respecto del arraigo, no solamente que subsiste, sino que tenemos que indicar que ya no, es evidente que el señor Castillo Terrones no cuenta con un domicilio acá en nuestro país, aun cuando digan, no, yo tengo mi vivienda en Chota. Él vivía aquí en la ciudad de Lima y señaló su domicilio en la vivienda presidencial en la ciudad de Lima. Y dado los hechos que ha cometido el día 7 de diciembre del 2022, al que ha hecho referencia el señor también, efectivamente, ahora ya no cuenta con un domicilio. Y por el contrario, señor, hay peligro de fuga, dado que toda su familia nuclear ahora se encuentra en los Estados Unidos mexicanos, acogida con un asilo realizado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, tampoco tiene arraigo familiar aquí en el Perú actualmente que pudiera permitir establecer que efectivamente ha variado la situación que originalmente se valoró. Y no tiene arraigo laboral, dado que su condición en este momento es de ser interno, porque hay una orden de prisión preventiva que pesa en contra de él y por tanto no tiene arraigo laboral. Subsisten entonces los indicadores de la existencia del peligrosismo procesal.
debemos indicar que los elementos de convicción que se han recabado, tenemos la resolución relacionada al caso Valkyria 5, dice el comunicado que, bueno, vamos a tener que indicar con relación a las pruebas que él ha presentado ahora con su escrito y dice, están relacionadas al caso Valkyria 5, el comunicado del Jurado Nacional, de la Junta Nacional de Justicia sobre la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, la resolución de la Junta de Fiscales Supremos solicitando la renuncia de la ex fiscal de la Nación. Estos documentos tenemos que decir, señor juez, que son impertinentes, pues no resultan útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados, pues aquí se está investigando una organización criminal, señor magistrado, que han realizado actos relacionados con corrupción, no solamente en algunos ministerios, como se ha precisado en anterior oportunidad, en el Ministerio de Vivienda y Construcción, en el Ministerio de Transportes, también en la empresa nacional Petroperú. Lo declarado también dice el señor, el abogado de la defensa técnica de Castillo Terrones, que presenta lo declarado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre, también resulta impertinente, pues la detención en flagrancia del exmandatario ya ha sido un tema ampliamente debatido y cuya legalidad fue declarada por este juzgado supremo también, señor juez supremo. La declaración de la ex fiscal de la Nación sobre su apreciación respecto de los dichos de los colaboradores eficaces no es pertinente ni útil para el caso. Es más, no aporta nada. La jurisprudencia y la doctrina precisan que estos deben ser corroborados con datos periféricos, lo cual se ha comprobado en este caso. Con respecto a la declaración de Harvey Colchado, ya hemos indicado que se está distorsionando lo que ha pretendido indicar en aquella entrevista. Con respecto al informe de control específico relacionado al caso Puente Tarata y lo declarado por el jefe de la OSI de Provías, Rubén Zapanal Valenzuela, en relación a los miembros del comité de selección, sostenemos que estos son investigados por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, por lo que resulta impertinente valorar sus responsabilidades, al menos no hasta que se realice la acumulación procesal que hemos solicitado ante su despacho supremo ya hace varios meses atrás, lo cual se encuentra pendiente de dilucidarse ante su despacho supremo. Con respecto a las declaraciones del gerente de obras Manuel Trauco, el jefe de mantenimiento vial de Provías, Miguel Mendoza, la defensa señala que con ambos se comprobaría, dice, que no se causó pérdida al Estado. Sin embargo, dicho aporte resulta impertinente a Castillo Terrones, pues a él se le investiga por el delito de tráfico de influencias agravados en el caso Puente Tarata, siendo irrelevante el perjuicio económico. En ese mismo sentido, versan el memorándum 1568-2023 y el informe 65-2023 elaborado por dicho funcionario. Con respecto a la providencia fiscal 267-2023, sostenemos que un acto de mero trámite no puede ser utilizado como acto de prueba, por lo que resulta impertinente. Con respecto al certificado de evidencia de la empresa ganadora de caso Puente Tarata, resulta impertinente dicho ofrecimiento. Obviamente, el expresidente no interviene en la expedición. Sin embargo, lo que se evidenció con ello es que fue expedido cuando se postergó sin sustento la etapa de presentación de ofertas. La ficha de registro de datos personales y laborales de los miembros del comité son impertinentes para acreditar el vínculo funcional de estos con Provías y el comité de selección. Sin embargo, no son pertinentes para enervar la imputación que pesa contra Castillo Terrones. El voucher de 100,000 soles a favor de Alcides Villafuerte Vizcarra comprobaría, dice, la responsabilidad de este. Sin embargo, no es parte en el presente proceso. Las declaraciones de Abudayed Giga y Sáenz Moya, López Arredondo y Chávez Arévalo son versiones de descargo. Si bien no están comprendidos en esta investigación, también son investigados por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder en el caso de Petroperú. Y se está solicitando, como ya hemos dicho, la acumulación de procesos. Sobre el presunto pago de 2 millones al expresidente Castillo Terrones en el caso Petroperú, ello es materia de investigación, por lo que no corresponde en esta audiencia determinar
dicho extremo. Las pruebas que se han actuado. Bien, entonces hemos precisado en todo caso, vamos a indicarle los elementos que tenemos, los nuevos elementos que son graves y fundados y que corroboran y que consolidan más bien los presupuestos que fueron valorados en su oportunidad para imponer la prisión preventiva a Castillo Terrones. Tenemos la declaración testimonial de Pedro Andrés Toribio Frank Valve, el 1 de septiembre del 2022, exministro de Economía, y él da cuenta de cómo se le pidió fuera nombrado Hugo Chávez como presidente del directorio de la empresa nacional de Petroperú, y luego, como no contaba con el perfil correspondiente, fue designado por orden de Castillo Terrones para asumir la gerencia general de Petroperú. Y desde ahí ha captado, no solo ha hecho designar a varios funcionarios y los que tenían que ver con relación a al caso que estamos ahora, Puente Taratas, también evaluando, la comisión que ha sido designada para esos efectos, 2 de ellos han sido designados por indicación del señor Chávez Arévalo, y el tercero, uno de ellos ha sido captado siendo funcionario ya de carrera en la misma empresa Petroperú. Tenemos también la declaración del exministro Iván Godofredo Merino Aguirre, a quien en varias oportunidades también se le exigió que se designe al señor Chávez Arévalo como, no solo como director general y presidente del directorio, sino también como gerente general de la empresa Petroperú. Tenemos el acuerdo de directorio 111-2021, el acta de continuación de la declaración del colaborador eficaz 3-2022. Tenemos la declaración testimonial de Jover Sánchez Delgado, reportes de registro de visitas al despacho presidencial los días 18 de octubre del 2021, en el que participaron no solamente Gregorio Sáenz Moya, Hugo Ángel Chávez Arévalo, que ya para ese entonces era el gerente general, iba a ser designado el gerente general de la empresa Petroperú. Además participaron Karelin Lisbeth López Arévalo, también participó Samir George Abudayed Gigá, Gregorio Sáenz Moya y el propio expresidente de la República, señor Castillo Terrones. Tenemos también el registro, reporte de registro de visitas al despacho presidencial, el reporte de registros de visitas al despacho presidencial, no solo el 15 de octubre, también el 18 de octubre del 2021, fechas en que se reunieron con el mismo motivo para direccionar la asignación o que se gane la buena pro por la empresa de Abudayed Gigá respecto de Puente Tarat, de la compra de combustible biodiesel. También tenemos el memorándum GDI 3117-2021, tenemos la impresión de los correos electrónicos del 26 de octubre del 2022 en Petroperú, que dan cuenta de cómo se ha ido gestando la manipulación de este concurso para direccionar la adquisición del producto a la empresa de Abudayed Gigá. Tenemos también el manual de procedimientos de Petroperú, que no ha sido observado al momento de realizar esas contrataciones. Tenemos también para acreditar el delito de organización criminal agravada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el acta de declaración reservada del colaborador eficaz 2.5D. Tenemos el acta de transcripción 3 de diligencias de escucha, transcripción y reconocimiento de voz realizado el día 4 de julio del 2022. También tenemos el acta fiscal de fecha 11 de agosto del 2022, mediante el cual se incorpora el acta fiscal de transcripción de las declaraciones de colaboración eficaz con clave, entre otras
entre otros actos de investigación que se han realizado después de la emisión o de la imposición de la prisión preventiva a Castillo Terrones. Tenemos también para acreditar esa organización, esa presunta organización criminal agravada, otros elementos de convicción que se han recabado. Entre ellos tenemos las declaraciones testimoniales, tenemos las de colaboradores eficaces, las declaraciones testimoniales de Jenín Cabrera Fernández, de Heiner Alvarado López, entre otros. Y aquí tenemos también varios elementos de convicción que respecto del Petroperú, de la empresa Petroperú de vivienda, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los que también corroboran que a la fecha el señor Castillo Terrones ya no cuenta con arraigo ni domiciliario, ni familiar, ni laboral. Por esa razón, señor magistrado, recurrimos a este despacho y habiéndose demostrado que no ha variado conforme a las disposiciones legales la situación en el momento en que se impuso la medida de prisión preventiva y no ha perdido vigencia en el tiempo los presupuestos que dieron cabida a la imposición de la misma, y por el contrario se han venido consolidando con los nuevos elementos de convicción que se han recabado, con las diligencias que se han realizado posteriormente a la imposición de la misma. Pedimos respetuosamente a su despacho que se declare que subsisten los presupuestos materiales de la imposición de la prisión preventiva y por ende se declare improcedente la revisión de la medida coercitiva impuesta a Castillo Terrones por su defensa técnica. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Voy a darle 4 minutos a la Procuraduría. Bien, doctor, muchas gracias. En relación a los videos que han sido visualizados en la presente sesión, la Procuraduría no va a hacer mayor acotación al respecto, toda vez que la carpeta no aparece en la carpeta fiscal ni es materia de acto de investigación, ni han sido presentados incluso por la defensa técnica en la presente carpeta fiscal. Sobre el pedido de solicitud de la cesación de prisión preventiva de oficio, la defensa técnica invoca el decreto legislativo recientemente vigente del 22 de noviembre de 2023, que es el decreto legislativo 1585. En el párrafo 8 de este decreto legislativo, independientemente de los otros contextos que también regula para evitar buscar el deshacinamiento de las cárceles, en el fundamento 8 trae a colación como fundamento para la creación de este decreto legislativo, regulación legal, la sentencia del Tribunal Constitucional 3248-2019 PHC-TC, el cual es el caso denominado caso Yoshiyama Tanaka, que sostenía pues que por obligatoriedad cada 6 meses debe ser revisada la prisión preventiva por ser una medida cautelar más intensa en comparación de otras medidas cautelares de carácter personal. La Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, a través de la casación 530-2023 Piura, en el fundamento sexto dice, entre otros temas, que la cesación de la prisión preventiva de oficio, a diferencia de la de parte, solo opera en solamente 2 supuestos, que no es la presente que nos trae a colación aquí la defensa técnica. Opera, dice este fundamento sexto, solo cuando no hubiera sido solicitado por el prisionero, Fiscalía o Procuraduría Pública, primer supuesto, y segundo supuesto, cuando el juez de investigación preparatoria, quien no tiene la investigación, por cierto, porque lo maneja la Fiscalía, de manera palpable advierte que los elementos que sirvieron para la dación de esta medida cautelar han fenecido o han cesado la medida cautelar. Y esta resolución de casación antes mencionada también es ratificada por la misma Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a través de la apelación 292-2023. Uno del mes de octubre de este año y el segundo de noviembre de este año, en donde concuerdan con los mismos fundamentos
que en solo estos dos supuestos se puede solicitar cesación de prisión preventiva de oficio, que es el caso que nos trae a colación. Por eso es que, por estas consideraciones que acabo de mencionar, es que debería ser desestimada. En todo caso, por eso es que la misma resolución señala, ambas resoluciones de la Corte Suprema, que por eso es que existe también, independientemente de la revisión de oficio, la cesación de solicitud de cesación de prisión preventiva de parte, en el cual la defensa técnica sí, de manera rigurosa, va a documentar en el escrito y vía correspondencia de manera oral cómo es que argumentativamente han fenecido, según la postura que así considera pertinente, los elementos que sirvieron para la decisión de esta prisión preventiva, que es por eso que debe ser desestimado. Además, gracias, doctor. Ya concluyó su tiempo. Bien, doctor, solamente para terminar. En la locución de la defensa técnica se han mencionado determinados hechos, pero este contexto de investigación son tres, bajo un contexto denominado el puente Tarata, biodiesel y vivienda, y no ha hecho referencias a cuáles los elementos que acaba de mencionar, a cuál de contexto de investigación se refería. Por estas consideraciones, en representación de la Procuraduría, solicitamos pues que se desestime el petitorio de la defensa técnica. Gracias. Doctor Pacha, tiene 6 minutos para la réplica. Señor, vamos a comenzar por el señor Harvey Colchado y lo que la fiscal ha mencionado. Que el señor jefe de inteligencia le dice al señor Marrufo que vaya al Congreso y la palabra es, se le ordenó qué es lo que tenía que decir. Señor juez, señora fiscal, ustedes tienen posición de garante. Vuelvo a repetir, se le ordenó qué es lo que tenía que decir. El señor Marrufo dijo, le pago 50.000 soles mensuales al señor Castillo, porque fue orden del jefe de servicio de inteligencia de la DIVUS del Ministerio del Interior, que tiene prohibido por el artículo 25 de la ley de inteligencia de la DINI hacer actos de investigación, hablar con testigos, y lo tiene prohibido, pero la fiscal acá viene a decirle no, le ordenó que tenía que decir. Señor, esa declaración hizo que se caiga un gobierno, que metan preso 36 meses a un presidente elegido constitucionalmente. Y la fiscal no ordenó qué es lo que tenía que decir. Cuando un señor jefe de inteligencia o un agente de inteligencia operativo no tiene que tener ni contacto con los testigos, imputados, peritos, no hacen acta, no firman. Y eso está en la ley claramente establecido. Luego, dice la fiscal, este video no prueba nada porque el señor general del ejército, comandante general, yo leo la Constitución Política, artículo 2, inciso 24, letra F, dice lo siguiente: nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado por los jueces o por las autoridades policiales en flagrante delito. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Gómez de la Torre? Que la fiscal de la Nación lo llama, que recibe el señor Alcalá, que es un marino, y que se lo pasa a Gómez de la Torre, que es un militar. Y el militar le dice a otro policía, le dice a este policía Álvarez, vaya usted y detenga a Pedro Castillo Terrones. Eso dice la Constitución, que es la detención. ¿Y qué es lo que viene a decirle al colega anterior, al doctor Llerena, en la audiencia anterior? Fue detenido en flagrancia. Señora, lea la Constitución, ¿qué cosa es flagrancia? No dice que es el comandante general del ejército militar que por orden de la fiscal de la Nación detienen al presidente. Eso no es flagrancia, señor, y lo está en el artículo 2, inciso 24, letra F. Lea la Constitución, señora fiscal. Pero luego, la fiscal dice el arraigo laboral, que el señor Castillo no tiene arraigo laboral porque está en un penal. Claro, está en un penal, pero el señor Castillo, según el acta del Ministerio de la UGEL, resolución 18-2095, el del número 21, el señor José Pedro Castillo Terrones es profesor de carrera nombrado por la UGEL de Cajamarca y señala de que él es profesor profesor de educación primaria número 1872 de Cajamarca.
Entonces, acá está su trabajo, profesor nombrado. Por tanto, está preso porque la fiscal corrupta ya sacada por la Junta Nacional lo ha metido preso. Sin embargo, él es un profesor nombrado que apenas recupere su libertad va a trabajar. Y ahí está su arraigo laboral. Pero luego se ha presentado la constancia del director de ese colegio, el profesor director de apellido Coronel, que menciona que el profesor Pedro Castillo Terrones es docente nombrado y que puede regresar a trabajar a su aula que le corresponde. Luego, la fiscal ha mencionado que los documentos resultan útiles, tienen investigación por crimen organizado, porque no se ha referido al caso MTC, Vivienda, Petroperú. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ver es si es válido que el jefe OS de Oficina de Control Interno, adscrito por la Contraloría al caso Provías, en Puente Tarata, señaló que el señor Pedro Castillo Terrones no tiene responsabilidad, y que la responsabilidad es del día 6 de octubre del 2021 con el señor Villafuerte, y que inclusive le encuentran un voucher de 100.000 soles. Entonces, ¿dónde está el dinero a Castillo? ¿Dónde están los 2 millones que Karelín López Arredondo le iba a dar a Castillo? Ahora, queda claro que el Puente Tarata del Estado no perdió ni un sol. Sí, pero eso no dice el elemento del tipo penal. La lógica y las máximas de la experiencia nos dicen: si Karelín López paga 2 millones al presidente para que le salga un negocio de 300 millones, se entiende que tiene lógica. Pero si le paga 2 millones por un negocio que no le va a dar ni un sol de centavo, ¿para qué va a pagar ese dinero? Por tanto, el hecho de que el Estado no perdió ni un sol implica de que ese negocio no le salió ni a Karelín López ni al señor Samir, porque Samir dice: yo le pagué 4 millones a Bruno Pacheco para que se lo lleve al presidente Castillo. ¿Por qué va a pagar 4 millones si el Puente Tarata no se pagó ni un sol? Más allá del delito de colusión simple, las lógicas y la máxima y la experiencia señalan que ningún empresario paga 4 millones si no va a recibir un sol del Estado. Ningún empresario como Karelín López paga 2 millones si no recibió ni un sol del erario público. Pero eso la fiscal tampoco lo ve. Luego, la fiscal dice que se han actuado 400 pruebas, tenemos 19 providencias, 401 providencias. Pero, señor, lo que no dice es que al señor Pedro Castillo Terrones se le levantó el secreto tributario, el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones. Y en el secreto tributario y bancario no le han encontrado ni un sol, más allá de su sueldo de profesor nombrado y cuando fue elegido presidente en el Banco de la Nación, que está embargado. No hay ninguna otra cuenta, ni en Gran Caimán, ni transferencia, ni nada. Entonces, el Estado, señor, ha gastado infinidad de dinero en el equipo especial, a esa señora Barreto y a esa señora Patricia Liz Benavides. ¿Cuánto dinero le ha dado el Estado? ¿Cuántos fiscales han trabajado? ¿Cuántos asistentes? ¿Cuántos? Más de 100 personas. Y no han encontrado ni un solo sol. Ni un solo sol en 8 meses, señor. Y la fiscal dice que siguen buscando. ¿Siguen buscando qué, señor? Inventando lo de Marrufo. Luego, señor, de los 2 millones ya he hablado. Luego, señor, dice que Hugo Chávez... Ya un minuto, doctora, que ya ha pasado... Acabo, señor. La Procuraduría ha mencionado... con esto, la fiscal ha nombrado a Heiner Alvarado López. Sin embargo, Heiner Alvarado López ha señalado que no le dio ni un sol, ni un pago al presidente Castillo, que nunca Marrufo le dio ni un sol y que él jamás ha recibido ese dinero, y menos Pedro Castillo Terrones. Por tanto, la fiscal ha citado nombres, pero no el contenido, y que rechazan la tesis de la fiscalía y aumentan la inocencia de Pedro Castillo Terrones. Con respecto a la Procuraduría, son 3 casos. He hablado del caso Marrufo, he hablado de Jaime Colchado, cómo ordena para que lo haga y que lo fabrican, y eso es el caso de Sara Goray, y también he dicho que Marrufo le supuesta hipotéticamente le da 50.000 soles, cuando vino Sara Goray le dijo: yo le he pagado 9 millones a Marrufo. O sea, en palabras simples, le lingoneaba un sencillo al presidente de la República. Según la Fiscalía, ese es el jefe máximo de organización criminal. ¡Qué absurdo, señor! Pero la Fiscalía no lo reconoce. Ese es el caso Vivienda. Luego, en el caso Petroperú, ya he hablado de la
negativa del señor George Hans Moya y el señor Samir George Abuyadet Guía, que ellos jamás han reconocido un pago al presidente Castillo ni una reunión con ellos. Luego he hablado del caso Tarata y de control interno que mencionan el 6 de octubre. Por tanto, he individualizado los 3 hechos y he señalado. Finalmente, señor, quiero agregar algo. Cuando se dictó la prisión preventiva por juzgado, fue un copia y pega el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía. No se analizaron mayor argumentos y nos impusieron 36 meses, señor Pedro Castillo Terrones, y a la luz de las nuevas pruebas, más aún, que se ha señalado que esta es una organización criminal que le ha hecho la guerra jurídica, el lawfare, al presidente Castillo simplemente para derrocarlo. Por tanto, me ratifico mi pedido. Gracias. Gracias. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente hemos escuchado las alocuciones más de alegaciones de irresponsabilidad. La idea era, en todo caso, establecer cuáles eran los nuevos elementos de convicción y hace referencia a los elementos de convicción que han sido ya evaluados en su oportunidad por su despacho y por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para dictar la prisión preventiva. Pero no se ha dicho que ya en esta investigación, después de la imposición de la prisión preventiva, se han actuado 70 declaraciones y 12 diligencias de visualización y extracción de evidencia digital, de los que hemos podido recabar elementos de convicción que corroboran y confirman, no solo confirman, sino incrementan la intensidad de los elementos de convicción que fueron valorados en su momento por su despacho para imponer la prisión preventiva a Castillo Terrones. Tenemos, señor juez supremo, acta de fecha 6 de diciembre del 2023, que da cuenta del hallazgo de la solicitud de asilo a favor de Pedro Castillo Terrones dirigida a los Estados Unidos mexicanos el día 7 de diciembre del 2022. Tenemos el acta fiscal de 11 de diciembre, también remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores, adjuntando una carta de la Embajada de Estados Mexicanos, mediante el cual señalan que de acuerdo a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México, no resulta procedente acceder a la solicitud de la copia certificada presentada por Castillo Terrones. O sea, se nos ha negado la información que hemos requerido para saber en qué fecha precisamente se solicitó el asilo presidencial, el asilo político para el expresidente de la República, ahora investigado Castillo Terrones. Y esa carta ha sido presentada por su entonces abogado, el abogado de Castillo Terrones, como ha reconocido él al declarar. ¿Cómo se llama? Pérez Liendo, quien ha reconocido al declarar en este despacho supremo que efectivamente él fue el que presentó el escrito en la Embajada de Estados Americanos el día 7 de diciembre del 2022. Y eso también lo hemos conocido todos, ha sido propalada una comunicación del propio presidente de los Estados Unidos mexicanos que ha admitido que en caso de que soliciten, él no se negaba a conceder el asilo político al ciudadano Castillo Terrones. Tenemos también elementos de convicción que incrementan aquella intensidad de los que fueron valorados al momento de emitir la prisión preventiva respecto del peligro de obstaculización, la colaboración, la declaración del colaborador eficaz 4-2022, el que declaró que dijo que se quemó los cuadernos de ocurrencias de los edecanes de la Presidencia de la República y la desaparición de 4 celulares que ellos utilizaban. También tenemos, señor juez supremo, entre otras diligencias y actuaciones, que ya no es el caso, ya no me alcanza el tiempo para hacer mención a cada uno de ellos. Sin embargo, tenemos muchos actos de investigación que se han realizado y dan cuenta de elementos de convicción que, como digo, incrementan la intensidad de los elementos de convicción que fueron valorados por su despacho. Señor juez, por esa razón reitero
nuevamente a su despacho supremo para que se declare infundada cualquier solicitud, en todo caso, de cese de la prisión preventiva y la inmediata libertad de Castillo Terrones, y por el contrario, se dicte y se establezca que continúa y persiste la validez de aquellos presupuestos materiales que fueron valorados para imponer la prisión preventiva a Castillo Terrones por 36 meses, debiendo continuar el mismo. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Gracias, doctora. Por la Procuraduría, ¿algo más que agregar? Puntual, nomás, doctor, puntual. Habíamos traído a colación dos sentencias de la Sala Penal Permanente, lo cual consideramos que por un principio de predictibilidad de las resoluciones judiciales emitidas por esta Corte Suprema, consideramos que es de recibo. En este contexto, la cesación de prisión preventiva de oficio debe ser desestimada. Gracias. Señor Castillo, le voy a dar 3 minutos para que hable sobre los hechos de este caso. Gracias, señor juez. Señor juez, mi defensa ha sustentado correctamente en cuanto a todo este entramado. El trabajo que ha venido sosteniendo, en todo caso, la fiscal que hoy en día lidera una presunta organización criminal, su trabajo no tiene ninguna validez porque es seriamente cuestionado por su propio asesor, por su propio equipo de trabajo, separado por la Junta Nacional de Justicia, y que se ha evidenciado el día de hoy en un video donde ordena mi detención al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A un año, señor juez, que usted dictó mi prisión preventiva, no me han encontrado ninguna prueba. No existe. Yo quisiera que la fiscal o el procurador me muestre un voucher, me muestre un video, me muestre una prueba suficiente donde yo recibo dinero. ¿Dónde están los millones que dicen que yo he recibido y que yo lidero una organización criminal? Probablemente, señor juez, sean los que se han sometido a la colaboración eficaz porque han evidenciado sus delitos. Yo necesito que la fiscalía, más allá de sus providencias, de sus investigaciones, le diga al país y me diga: acá está la propiedad que usted compró con los millones que ha recibido. Algún giro. Se me ha levantado el secreto de comunicaciones, el secreto bancario. Y hasta ahorita no encuentran una evidencia. Lo que sí estoy viendo, señor juez, su gran preocupación de la propia Fiscalía, del propio Ministerio Público, por el tremendo presupuesto que han recibido para investigarme y que no pueden demostrar ante el país. ¿Dónde están las pruebas? ¿Han encontrado alguna vez algún paraíso fiscal? ¿Han encontrado algún terreno, algún paraíso, alguna mansión? No lo van a encontrar, señor. Yo no vine a robar este país y jamás lo haría. Soy docente. Mis padres han sido iletrados y siempre me han enseñado a trabajar y jamás robaría. No lo haría porque he tenido fuerza para trabajar. He venido de Puña a Palacio y regresaría a mi escuela y volvería a ser docente. No tengo necesidad de ir fuera del país. Señor juez, si don Alberto Fujimori, teniendo una sentencia condenatoria por delitos que el país y el mundo conoce, está libre, y a mí que no se me ha encontrado ningún delito alguno, ¿cuál es la razón para tenerme encerrado, incomunicado? Tengo arraigo laboral. El propio director de mi institución educativa acaba de expedir nuevamente una constancia firmada y sellada de que yo soy docente nombrado en Puña, en la institución educativa 10465. Las autoridades de mi propia comunidad acaban de firmar un documento nuevamente diciendo de que yo soy ciudadano de esa comunidad en el caserío de Chuburo de Anguilla. Están las fotos, la documentación que acaba de hacer mi defensa. ¿Cuál es mi domicilio? Yo no vivo en Lima. Por supuesto que tenía que decir que estoy en Palacio porque el pueblo me la puso.
Tenía que decir que mi domicilio es Palacio del Gobierno porque más de 9 millones me la pusieron y sin darle un centavo, sin darle un tupper, sin darle un regalo. ¿Por qué? Porque tenía dispuesto para cambiar este país. Por eso, señor juez, pido que dignifique, señor juez, a una de las instituciones tutelares, como es el Ministerio, el Poder Judicial. Haga justicia, toda vez de que no corresponde a un presidente haber sido detenido teniendo inmunidad, siendo presidente de la República, y que hoy, el día de hoy, se raja las vestiduras un ministerio público que le debe al país, donde no hay ninguna prueba de haber investigado, encontrando un centavo. Ya culminó su tiempo, señor Castillo. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que solicita la revisión de oficio de la prisión preventiva de su patrocinado, que se declare fundada, y los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría, quienes sostienen que debe ser desestimada. Se va a expedir la resolución, se comunicará a sus casillas electrónicas. Siendo las 17:28, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Señor juez, doctora. con Sí. relación a la siguiente audiencia, no sé si se lleva a cabo. Sí, de todas maneras. Sí. Ahora, Y programada. Estamos haciendo esperar a la doctora. Gracias, hasta luego.